Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El Chorizo Power está con todo. ¿Alguien puede parar al equipo del Turco Mohamed? La baja de Marcel Ruiz, ¿qué tanto le va a afectar a este equipo? 6 partidos. Pachuca, Querétaro, San Luis, América, Mazatlán y León. El que le puede hacer ruido y quitarle el invicto a Toluca no necesariamente es el equipo que ustedes se imaginan. Esto y más vamos a tener en La Rebanada, el espacio en el que Alex Atri y Jack Hades cada semana buscamos lo más sabroso del mundo del deporte y lo traemos para ustedes. Ahora está claro que lo del Toluca es extraordinario, es excepcional. En el torneo pasado arrancan con una derrota por ahí en contra de Tigres 4-3 en el mes de julio. Tienen un partido perdido en contra de Cruz Azul 1-0 en la jornada 6. Y desde entonces logran hilvanar 11 partidos sin perder para cerrar el torneo. Voy a dejar temporalmente la liguilla de lado porque por ahí puedes jugar un poco con si ya avanzaste, ¿no? Y luego arrancan este torneo, el Clausura 2026, con 7 victorias y 4 empates. Me parece que es extraordinario y ningún equipo en la historia de la Liga MX ha podido terminar una temporada invicta. Sí. No. Sí ha habido, No. sí ha habido. Vamos a remontarnos un poquito al pasado. O sea, creo que le vas a inyectar información nueva a ChatGPT y eso es complicado. O sea que vamos a inyectar, hay que abrir las orejas. ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando de la temporada 85-86. Ok, ya habíamos nacido. Ya habíamos nacido, no sé si tú te acuerdes, mundial en México ese año. La verdad es que de ese mundial, el primer mundial del que tengo recuerdos es de Italia 90, no te voy a decir mentiras. Y ni fuimos. Pero sí tengo recuerdos. Entonces, en ese año, lo que decidieron hacer fue partir el torneo en 2. Ok. Y el torneo del finales del año 85, lo que hacen un torneo porque no iba a haber jugadores, pues están convocados a la selección, los concentraron durante un año y se lo sacaron de la manga. Y ese torneo del 85, el equipo de Puebla se fue invicto. ¿Cuántos partidos tuvo invicto? 8. Fue un torneo donde hicieron grupos. Ok. Estaban los grupos, barrió su grupo, pasó como primer lugar de grupo, pasó a la siguiente ronda, se enfrenta a Chivas en cuartos de final, los elimina y pierde la semifinal contra el Tampico Madero. Ok. Pero durante la temporada, si lo puedes llamar temporada, el equipo de Puebla es el único equipo de la Liga MX que se ha ido invicto en la liga. Está bien, me parece una historia y un dato extraordinario, Alex, debo decirlo. Voy a adquirir esta información para futuras referencias. No estoy seguro de usarla igual que tú, pero bueno. Pero mira, hablemos ahora sí de nuevo de la racha. Y son 22 partidos ya de Liga MX sin perder. Algo que únicamente un equipo ha podido superar, según yo. Y es el América. Aquel América tenía que salir, ¿no? A ver. Aquel América de Mario Carrillo en el 2005 logró hilvanar entre torneos, si no me equivoco, y vamos a hablar de la Liga MX, 28 partidos sin perder. Ahora, si le sumas por ahí la Intercontinental y otros, creo que el número estaba en el orden de los 32. No, y métele el interescuadras que juegan ahí en Cuapa y llegas a 50. Estoy hablando del No. Intercontinental, Alex. Eso tiene que valer. Pero bueno, el Toluca, digamos, vamos a pensar, depende cómo lo partas y cómo lo hilvanes, pero híjole, es extraordinario, ¿no? Lo que están pudiendo hacer. ¿Qué? Digo, ya hablamos, en México solo el Puebla. ¿En otros lugares del mundo hay algo similar? Mira, ha pasado en varias ligas alrededor del mundo. Tendríamos que remontarnos y así no habíamos nacido y no nos vamos a acordar. Allá de la prehistoria, okay. Entonces creo que no valdría la pena tocar mucho, digo, son otras épocas también, pero recientemente sí, estaba ese 2004 el Arsenal, donde tenía a Bergkamp, tenía a Thierry Henry. Ese torneo se lo echaron invicto y salieron de campeones. 38 partidos, 26 victorias y 12 derrotas de ese Arsenal. Espectacular lo de los Gunners en aquella época. Un poco más atrás también estaba el Milan, por ahí en la campaña 92, que también termina, en su caso, llevándose el Scudetto con una temporada invicta. La Juve, pero ese vamos a ponerle, no estoy seguro, pero la Juve por ahí 2012, no sé si era de los años, vamos a llamar, amañados de la Juve o no.
¿Quién más se te ocurre? Digo, si te vas más para atrás, ahí por ahí el Real Madrid tuvo alguno, digo, ya son, ahí sí, mucho más longevos. ¿Sabes quién? El Ajax también ahí de Seedorf y de algunas de las figuras más importantes, obviamente Pero digo, holandesas, lo que es un 95-96. hecho es que no es algo común, no es algo que sea pues, alcanzable realmente en un torneo. Digo, sobre todo en esos torneos largos, mucho más, pero Creo que eso es hablando de, la por diferencia, ¿no? supuesto, pero aparte de los torneos cortos en México, tampoco se ha hecho. Entonces te habla de que esto que viene haciendo el Toluca es algo histórico, es algo que llama la atención de manera muy, muy, muy importante. Digo, en ligas, no voy a decir de torneos cortos del fútbol argentino similar porque no tengo la menor idea, pero por lo menos así, si hablamos de fútbol americano, podrás pensar en los Dolphins del 72, Que ese salieron equipo que campeones. quedó invicto y se mantuvo. Que O siguen abriendo la campaña cada la que champaña, llega de ¿no? haber un invicto Cada en que la alguien temporada. pierde. Y el único que se les acercó en aquel momento fueron los Patriotas de Tom Brady, que quedan la temporada regular 16-0, ganan partidos de playoff, pero a la postre pierden en contra de los Giants del Super Bowl. Digo, no lo puedo comparar porque son deportes en los que no hay empate, es otro Claro. animal, ¿no? Por No, es completo. distinto, Pero muy bueno, distinto. creo que lo del Toluca es excepcional. Y pues déjame hacerte la pregunta que creo que todos nos tenemos que hacer, Alex. ¿Va a quedar invicto el Toluca? Le quedan 6 partidos. ¿Tú cómo lo ves? Mira, vienen 6 partidos. No creo que tengan un reto muy importante por delante. Me encantaría que se fueran invictos. O sea, a ver, no, tú, ¿cómo? Si no le vas al Toluca, ¿por qué? No, porque creo que siempre es padre ver historia, Con tus propios ojos, con no tus propios sucediendo, ojos, ¿no? no teniendo que hablar de Claro. Digo, del Puebla. exacto. Del Puebla que realmente estaba muy pequeñito. Pero sí, ver que lo rompan ese récord, me encantaría. Claro que pues, no quiero que salgan campeones, quiero que salgan campeones mis Pumitas y demás, pero Los Pumas que tienen que, Alex. los Pumas ahí vamos a toda. Ahí No, vamos pero a, tienes que. tienen Exacto, que- exacto. Los Pumas que tienen, sí, muchos, güey. Producto de gallina. Por favor, este es un programa infantil, Alex. Pero yo creo que sí, Mucho yo creo que producto sí lo gallina. van a lograr. Creo que los 6 partidos que le quedan, el equipo Toluca viene jugando muy bien, es muy completo en todas las líneas. Su delantera, olvídate, son letales como ellos ¿No son. te preocupa la falta ahora de Marcel Ruiz? Por supuesto que les va a afectar, ¿no? O sea, pieza clave, seleccionado nacional, otro que se pierde el mundial, pero es que es allá arriba lo que hace Paulinho, lo que hace Alexis, tienen un control de los partidos, la verdad, el Toluca está jugando a un nivel superior. Yo sí creo que van a terminar invictos, va a ser algo que nos va a tocar ver y que nos vamos a acordar por muchos años de este Toluca. Mira, debo decirte que me encantaría que terminen invictos. E inclusive, si es así, que se lleven el tricampeonato. Ese sería un poco. ¿Y por qué el tricampeonato? Porque dejarían atrás a las Chivas. Ya sería nada más el América y ellos. Eso me parecería importante en términos generales. Pero debo decirte, Alex, que medianamente sí me preocupa lo que queda del calendario del Toluca. Y debo decirte por qué. Son 6 partidos, como decíamos, y únicamente 2 en el Nemesio 10, que normalmente ese ha sido, digamos, su bastión, una de sus fortalezas más importantes. Apenas el fin de semana van a enfrentar al Pachuca en Hidalgo, un equipo que está desplegando un buen fútbol en el torneo mexicano y que mal que bien, pues marcha cuarto, ¿no? Y como local también suelen Sí, es pesar, una plaza ¿no? Es una complicada. plaza complicada. De acuerdo. ¿Qué juega, digamos, numéricamente en favor del Toluca en ese partido? Pues que el Pachuca tiene rato sin ganarles. O sea, creo que es desde por ahí de la final del 2022 que no ha podido el Pachuca ganarles. Entonces, por ahí tienes un partido de los que están fuera. Va a estar bueno el tiro. Sí. Sigue Querétaro, que ese ni hablar. Digo, aunque sea en la corregidora, los últimos 5 partidos entre ellos, 4 victorias del Toluca, apenas un empate, no se ve complicado y el Querétaro es Sí, ahí no debería de haber problema. el penúltimo de la tabla general. Sigue el tiro en contra del San Luis, si San no me Luis. equivoco. Y ese partido sí es en el Nemesio 10, cosa que le va a jugar pues muy mal al San Luis, que además tiene 6 perdidos al hilo en contra de Toluca independientemente del estadio. Entonces ese Es más pieza lo y de veo, local vamos, tranquilo. es otro que Vas a jugar en contra del América. son sus hijos. Tampoco. Si hablas de historia reciente, por lo menos de los 6 partidos que le queda, creo que es uno de los 2 equipos que
hace menos tiempo le pudo ganar un partido de torneo regular, por ahí en 2025. ¿Pero ese dónde lo juegan? Ese lo van a jugar en el Estadio Ciudad de los Deportes, que también puede jugar un factor. Ahora, debo decirte, para cómo está jugando el América, yo creo que Toluca debería poder sortear. No, pero es un juego más calientito. Ahora ahí te va el reto más grande que tiene el Toluca y te va a ¿Contra los Pumas divertir. ya jugó? Contra Pumas ya juega. Es que Pumas son clientes, no te preocupes. Uno de los pocos equipos que no son clientes del Toluca, sino todo lo contrario, es el Mazatlán. No, ya, ahora va a decir que el Mazatlán es el que va a ser Lombrada. En el Encanto, Alex, los últimos 5 partidos oficiales entre estos dos equipos son 3 victorias para el Mazatlán, un empate y solo una victoria para el Toluca. Entiendo que son otros tiempos, pero mira, es la despedida del equipo, la despedida del estadio. Ni ellos quieren estar en la liga. Y ahora yo te diría aguas. A veces hay plazas que no entiendes por qué se complican y así es. El Encanto es una para el Toluca. Entonces Jack dice, el Mazatlán le quita el invicto, la temporada de ensueño al Toluca. Yo creo que si llegan a la temporada, a esa semana va a haber un riesgo. No transgiverses mis palabras. Digo, hay riesgo ahí. En la última semana no hay riesgo alguno porque juegan en contra de León en el Nemesio 10. La última vez que el equipo de León, que además, la está pasando terrible, le ganó un partido al Toluca, fue en 2018, o sea, ya de visita. Entonces ahí no hay retos. Entonces diríamos, de los 6 partidos, podemos pensar que Pachuca representa un reto. Podremos o no decir que el América es un reto en dadas condiciones o en algún escenario. Y yo te digo, yo voy a meter al Mazatlán en la ecuación, Alex. Yo me quedo con que su prueba importante es contra el Pachuca. Ese sí podría ser un buen tiro. Le ganan al Pachuca o empatan contra ellos. Y podemos ya empezar a festejar una temporada invicta. Me parece que también se nos está olvidando y hay que ponerlo. Son, pues de repente, que si las fechas oficiales, las lesiones, cómo están los llamados a la selección. Pero una parte importante va a ser ya para la liguilla, no para lo que son estas 6, digamos, jornadas que quedan. Entonces, serían los puntos a considerar. Y también, dependiendo, pues lo que puede ocurrir, inclusive pocas horas después de que estamos grabando este espacio, ¿no? Porque va a tener otro partido por ahí en la CONCACAF Champions Cup, en la CONCA Champions, que por ahí, pues de repente el estar o no jugando en algunos momentos también juega un rol importante entre traslados, viajes, etcétera, y de repente eso puede mermar ligeramente, pero concuerdo, Alex, ojalá, insisto, que el Toluca haga historia y ponga pues una barrita más en la Liga MX. Bueno, pues esto fue La Rebanada. Ya saben, pueden seguir a Alex en sus redes sociales, a Atrica. Yo aparezco como Jackson Hades o como Hades Jackson. Busquen las redes también de La Rebanada y recuerden todos los programas que tenemos en la barra deportes para ustedes. Hasta la próxima.